Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos de nuevo al evento internacional Caravanserai de libros, imágenes y lecturas. Como les habíamos comentado hace unos momentos, en este momento estamos en la franja de presentaciones de algunos de nuestros libros recomendados más recientes. En este caso vamos a presentar el libro Escrituras del Territorio, Territorios de la Escritura, y nos acompañan los dos editores, que son la profesora Carmen Elisa Costa Peñalosa, que es doctora en Filología Hispánica de la UNED de España, y magíster en Literaturas Hispanoamericana del Instituto Caro y Cuervo. También es magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia y se desempeña como profesora y coordinadora del Grupo Historia y Literatura, adscrito al Departamento de Literatura de la Universidad Nacional de Colombia. El otro editor del libro es el profesor Víctor Viviescas, que es doctor en estudios teatrales de la Universidad de París y magíster de la Universidad Javeriana de Bogotá. Actualmente se desempeña como profesor titular en la Universidad Nacional de Colombia, en donde imparte clases de la carrera de literatura y en las maestrías de literatura, escrituras creativas y teatro y artes vivas. También tenemos tres invitados muy especiales, son la profesora Luz Marina Rivas, que es coordinadora de la Maestría de Literatura y Cultura del Instituto Caro y Cuervo, el profesor Adrián Freya, profesor de literatura de la UPTC, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y el profesor Ulises Ceballos de la Universidad Ohio State University, y también es integrante del Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar. Entonces, los dejo con ellos para que puedan presentar el libro y bienvenidos, muchas gracias a todos por aceptar nuestra invitación. Profe, tienes el micrófono apagado. Buenas tardes para todos y todas las personas que están conectadas escuchándonos o que nos escuchen en el futuro. Queremos celebrar este encuentro para hablar del libro Escrituras del Territorio, Territorios de la Escritura, pero más allá de hablar del libro que lo vamos a hacer, celebrar el evento de encuentro y presentación de libros. Como ustedes van a ver, tenemos una serie de invitados porque este es un libro que tiene un mayor número de autores y autoras, no todos estamos acá, pero quería solamente señalar que esta idea de territorios de la escritura, escrituras del territorio, esta vinculación entre territorio y escritura, atraviesa por todos los artículos, todos los procesos de investigación que tuvieron materialización en los artículos que hacen al libro y hacen parte de una preocupación transversal de todas y todos los que hicimos parte del proceso y del proyecto, que somos de distintos países. Ustedes van a encontrar aquí varias preocupaciones de distintos países. El centro, sin duda, porque somos la mayoría, es acá en Colombia, donde el problema de región, territorio y escritura ha estado vigente durante todo el tiempo de existencia de Colombia como nación. Mi compañera Carmen Elisa Costa Peñalosa va a ser la introducción para que ustedes encuentren las voces de nuestra colega y nuestros colegas del libro y de este encuentro. Bienvenidas, bienvenidos. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por darnos este espacio en este evento con nombre festivo, que a mí me llamó muchísimo la atención. Y muchas gracias a los colegas que nos acompañan hoy y a los demás colegas que participaron en esta publicación. Quiero resaltar de esta publicación un par de elementos que quizá motiven a la lectura y darle la voz a mis compañeros. El primer elemento es el de la posibilidad de realizar trabajos colectivos de investigación. Este trabajo surge como parte de investigaciones individuales que se van articulando en eventos tanto nacionales como internacionales y que nos permiten encuentros de discusión para llegar al resultado de este trabajo. No pensamos que era oportuno en este momento hacer trabajos de acumulación de artículos, sino que son artículos que surgen de un evento particularmente en el cual tuvimos la oportunidad de establecer esa discusión. El segundo elemento que quisiera resaltar es la importancia de pensar en la función que tienen los estudios literarios, en la articulación de problemas
sobre el territorio y la escritura como una necesidad que frente a problemas políticos y económicos parece no muy oportuna. En este libro lo que intentamos, y yo considero que fue, digamos, un buen resultado, fue ver cómo se producen y se dan las prácticas historiográficas sobre la literatura y de la literatura en las regiones, y ver cómo esas prácticas nos permiten ver articulaciones y movimientos que tienen que ver con problemas como las migraciones, como las diversas violencias, como las diversas posibilidades de acción social y colectiva, que yo creo que son muy oportunas en la reflexión contemporánea y que además pues, nos permiten abrir caminos de investigación hacia el futuro. Entonces yo creo que este trabajo, y bueno, invito a quienes lo lean y a quienes han participado en este trabajo a que continuemos, digamos, formulando preguntas y formulando estas opciones para los estudios literarios. Quisiera entonces que conversáramos un poco sobre el libro y no sé si Marina quisiera comentarnos cuál fue su experiencia con este trabajo, bueno, y su perspectiva sobre el trabajo colectivo que desarrollamos. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. De verdad, yo estoy muy contenta con el libro en su totalidad porque actualmente los estudios literarios están muy, digamos, enfocados en la relación entre geografía y literatura, de manera que este es un trabajo de vanguardia en Colombia. La geocrítica, la geopoética están como dando la hora en distintos países. Pero entonces este trabajo también se vincula con la historiografía en un sentido que a mí me parece muy importante. Es decir, se trata de los territorios vividos, los territorios representados en múltiples imaginarios literarios que dan cuenta de las culturas. Y van los trabajos desde la consideración de la región pequeña, eso que llamaba el historiador mexicano Luis González y González, la historia matria, la historia de la comarca, del espacio, de la aldea, de lo que podemos sentir como propio y nuestro, hasta espacios más amplios que trascienden las fronteras, porque las fronteras políticas no siempre coinciden con las fronteras culturales. En este último aspecto se ubica mi trabajo, pero realmente es un libro precioso porque nos habla de las oralidades, nos habla de los imaginarios, nos habla de cómo construir una historiografía literaria que vaya más allá de los cánones expresados por el centro y que acoja una gran cantidad de producciones invisibilizadas. Creo que entonces con eso termino mi intervención y puedo pasarle la palabra al profesor Ulises Ceballos. Buenas tardes, ¿no? Con todos ustedes. No. Gracias también por las diversas invitaciones, ¿no? Que me hicieron, ¿no? En los últimos 3 años, ¿no? Primero al evento, ¿no? Que tuvo lugar en el campus de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, y luego el diálogo que establecimos, ¿no? La preparación del libro, a la presentación del libro y también, ¿no? A este evento. Bueno, como extranjero, ¿no? Para mí fue muy fructífero, ¿no? Y de alguna manera, con las diversas invitaciones que me hicieron, ustedes me trajeron, ¿no? De una agenda de investigación a una vieja agenda, ¿no? Es decir, en los años 80, en los años 90, los estudios sobre la región, regionalización, regionalismo, etcétera, fueron muy populares en Perú, pero de un momento a otro cambiaron los intereses. Y bueno, y para mí fue una sorpresa muy grata, ¿no? Enterarme de que en Colombia, en la Academia Colombiana y sobre todo en los estudios literarios, ¿no? Este es un tema vigente, ¿no? Al cual muchos colegas, ¿no? Colombianos se
han estado dedicando, ¿no? Sin interrupción en estos últimos años, ¿no? Y aquí constaté, ¿no? Que básicamente Colombia tiene los mismos problemas, ¿no? Que Perú, ¿no? Entonces compartimos los mismos problemas, ¿no? De territorio, ¿no? De territorialización, regionalismos, etcétera, que no han sido superados, ¿no? Y desafortunadamente, ¿no? La política real, ¿no? Sobre todo estas democracias, ¿no? Autoritarias, ¿no? Que se han impuesto, ¿no? Justamente, ¿no? Y parece que son las últimas en desaparecer, que tardan en desaparecer, como es Colombia y Perú, ¿no? Le dan vigencia a estos temas, ¿no? Y en este momento en Perú ya se saben de que todavía no se declara al presidente, ¿no? Precisamente porque volvieron, ¿no? Los fantasmas, los cucos de siempre, ¿no? Hay, hay regiones que siguen en el Perú, hay regiones, territorios que siguen siendo considerados, ¿no? Atrasados, salvajes, que no, y que sus habitantes no pueden ejercer la ciudadanía. Ese es el tema, ¿no? Palpitante, ¿no? De este momento. Y aquí vuelven los viejos imaginarios, ¿no? Excluyentes, ¿no? Y para decirlo de manera muy clara, vuelve el racismo, el anti-indigenismo, donde se quieren negar derechos de ciudadanos simplemente por estereotipos, prejuicios que no sean superados, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de ustedes, siguen esa larga tradición de investigación, pero en el caso de Perú creo que va a haber un renacimiento, ¿no? En estos próximos años, ¿no? De estos temas que se habían dejado de lado, no que se hayan olvidado, sino se habían dejado de lado, ¿no? Bueno, y para terminar, reitero mis agradecimientos. Bueno, realmente me dieron grandes satisfacciones las conversaciones, los encuentros en persona que tuvimos en estos últimos 3 o 4 años, ¿no? Y espero realmente seguir el diálogo con ustedes, ¿no? Un diálogo que me ha enriquecido bastante, ¿no? Realmente. Bueno, eso es todo, ¿no? Y por ahora. Bien, antes de darle de escuchar a Adrián, quisiera comentar que, como dijo Víctor, no solamente somos nosotros los autores de este libro, está el profesor Javier Rodríguez con un capítulo sobre de la literatura a la oralitura, el profesor Rigoberto Gil con la producción literaria de la región del Gran Caldas, Astrid Paola Molano con un espacio poético, apuntes sobre las historias de la literatura de Boyacá, y los profesores Antonio Becerra Bolaños y Naira Pérez Hernández con su capítulo Ficciones de la literatura nacional entre lo regional y lo menor. Quería hacer como esa aclaración y pues ahora sí escuchemos a Adrián. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación, por la confianza, por hacer parte, por haberme incluido también en estos procesos que llevan varios años desde el evento que se organizó de crítica literaria en la Universidad Nacional y del cual se produce esta publicación, este libro, que me parece que es un libro muy importante, como lo mencionaba el profesor Ulises, de una variedad, y como lo mencionaba también Luz Marina, de una variedad temática centrado en el problema del territorio, en ese eje que es muy importante en Colombia, que creo que hace falta todavía seguirlo trabajando, y siento que este libro es un primer paso muy importante para ahondar en todas estas relaciones de la literatura con los territorios, en las apropiaciones que se dan en las regiones, en la manera en que muchas de las literaturas hacen parte, se convierten en fenómenos patrimoniales que se arraigan en unas comunidades y que tienen que ver pues con una serie de elementos y de problemáticas muy regionales. Entonces, sobre todo pues en el caso que yo estudiaba, de literaturas orales, literaturas tradicionales, en donde
la región influye, los elementos regionales van a contribuir muchísimo a la producción y a las apropiaciones de unas obras que vienen de otras partes, pero que se transforman en los territorios y que van a contribuir también como a estos patrimonios locales, pero que hacen parte también de esos patrimonios nacionales, que muchas veces son invisibilizados, que hacen parte de esas problemáticas sociales, que ya lo mencionaba también el profesor Ulises, a propósito de la exclusión y de la marginación de muchos territorios en Colombia, que Colombia pues ha sido un país de una tradición centralista, y lo que ha pasado en las protestas sociales de este mes y medio que llevamos de paro nacional, lo que sucedió con la llegada de la Minga a Cali y cómo los discursos de odio y de racismo hacia poblaciones indígenas, cómo les solicitaban que volvieran a sus territorios, cómo los excluían de la ciudad y de la ciudadanía y de ejercer esos derechos ciudadanos, ¿no? Esas exclusiones territoriales a propósito de ese centralismo en Colombia son muy latentes, y creo que en este libro se problematiza mucho esas ideas de centralidad de la literatura desde el centro, y creo que mirar la literatura desde las regiones, de mirar las apropiaciones que se hacen en las regiones de una tradición, una larga tradición literaria, pues es un paso muy importante para repensar también el papel de lo literario en el país, y de cómo la historiografía también nos ha mostrado la literatura durante mucho tiempo, cómo la ha centralizado en unas ciudades, en unos territorios, y se han marginado e invisibilizado otros territorios. Entonces creo que este libro es un paso muy importante y problematiza mucho estas valoraciones que se han hecho a lo largo de la historia literaria en Colombia sobre las regiones en Colombia y en otros territorios, no solo en Colombia, pero pues el centro, por supuesto, es Colombia, y bueno, creo que este libro contribuye a esa discusión, y la invitación, por supuesto, es a que lo consulten, y que esos capítulos que ya se han mencionado pues puedan dar luces también para continuar en estas y aportar pues en la construcción de territorios y de territorialidades y de cultura en Colombia, y a la valoración sobre todo desde las regiones. ¿Sí, Víctor quiere agregar algo? Pues ya sería para despedirnos. No sé si antes de la despedida Carmen Elisa quiere agregar algo. No, yo creo que ya el tiempo. No, quería volver un poco sobre este tema. Parece interesante lo que dice usted, Ulises Juan Ceballos, que esta preocupación se vincula con preocupaciones del final del siglo pasado, pues en Perú, pero también acá en Colombia el tema de lo territorial es muy presente, y usted creo que ya recordó el lugar de la vigencia de una preocupación como la que recoge el libro, o las que recoge el libro, porque tiene que ver con una visión plural y diversa de estas problemáticas. Y lo reforzó ya el maestro Adrián Freja. En realidad nosotros el tema del territorio se ha vuelto ahora más vigente que nunca. La anécdota que la circunstancia que citaba Adrián Freja estaba resumida en el titular de un noticiero colombiano, en el cual señalaba que en Cali había habido un enfrentamiento entre ciudadanos e indígenas. Ese titular daba cuenta no solo de la problemática que estaba sucediendo en Cali, sino que revela completamente cuáles son las posiciones hegemónicas y de las élites en relación a un pensamiento del territorio como un lugar de poder y de exclusión. Y este poder y exclusión nosotros lo hemos indagado cómo se da en la literatura, porque la literatura en realidad no refleja una realidad, sino que ayuda a construirla. Y en una gran medida nuestras literaturas locales, pero nuestras, estoy hablando desde Canarias hasta pasando por Venezuela, por Perú, por el sur de Colombia,
hasta en Bogotá, son unas literaturas que siguen peleándose el derecho a la existencia, de la misma manera que muchos sectores excluidos se siguen peleando el derecho a la existencia, el reconocimiento a una voz y el derecho a construir una realidad. Y eso es un aspecto fundamental de estas contribuciones, de este compartir de unos afectos que están implicados en la investigación literaria y que ponen la vigencia, dan cuenta de la vigencia de nuestras preocupaciones como investigadoras e investigadores, pero sobre todo como ciudadanos y ciudadanas. Ustedes lo podrán descubrir leyendo el libro, Territorios, Escrituras, Territorios de la Escritura, Escrituras del Territorio, de la publicación del Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Están todas y todos invitados a descubrir esos territorios, esas voces, esas escrituras. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Viviescas, y muchas gracias a la profe Carmen Elisa, a la profe Luz Marina, profe Adrián y profe Ulises. Muchas gracias de nuevo por habernos acompañado, por participar en este espacio, por hablarnos de su libro. Les recordamos al público de nuevo que el libro se encuentra disponible para venta en la página del Centro Editorial. Pueden comprar tanto el libro impreso como el PDF. Y si compran el libro impreso, pues se les hace el envío a su casa, ya que pues estamos en estos tiempos de pandemia donde todo tiene que encontrar la manera de llegar a los lectores. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Invitamos al público a que no se desconecte todavía. Aún nos queda un libro más por presentar, que es Los niños de la miseria, Bogotá siglo XX, entonces siglo XXI. Siglo XX y siglo XXI, para que por favor nos acompañen, y muchas gracias. Gracias. Bueno, adiós. Gracias por su Gracias a todos.